A continuación, el siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. El mercadito de la fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más. Y mucho más. El mercadito de las frutas presenta. Con Silva Russo, siempre lo nuestro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde Lechería, Estado Anzoátegui, Barcelona, Guanta, Puerto La Cruz, por el canal 7 de Intercable, por lorini.net/Anzoátegui TV y por nuestro canal YouTube. Hoy, con Silva Russo, una invitada de excepción, un gremio fundamental, serio, profesional, importante en la salud de cualquier nación del mundo. El gremio de la enfermería. Con nosotros hoy, Zuleida Cuiva. Zuleida, bienvenida. Ya vamos a hablar con nuestra buena amiga Cuiva. Zuleida es la presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Estado Anzoátegui. Una profesional con muchos años, estudió y egresó como enfermera en la gloriosa Universidad Central de Venezuela, mi alma mater también. Zuleida, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, Silva Russo. Claro que sí. Bueno, de una vez, como decían nuestros abuelos, plomo. ¿Cómo se encuentra la enfermería hoy en día, la profesión de enfermería en toda Venezuela? O si quieres, arranca por el estado Anzoátegui, que es lo que conoces bien y eres presidente de tu gremio en el estado Anzoátegui. Bueno, sí, enfermería en el estado Anzoátegui es similar a la enfermería de Venezuela. Venezuela, desde el punto de vista del sector salud y nosotros incorporados dentro de este ámbito general de atención a la salud, nos encontramos sin excepción con relación a todos los gremios venezolanos. La enfermería es una carrera profesional que cuida a los pacientes, a la persona con enfermedad, inclusive en los estados y conceptos que se han determinado que no solamente es una persona enferma, sino también a todos los ciudadanos que ameriten un cuidado en los momentos diferentes de su vida. Enfermería actual se mantiene dentro de lo que es un campo laboral caótico, puesto que hay una crisis humanitaria compleja que no ha pasado, que no ha cesado y se evidencia en los hospitales del país. Anzoátegui se mantiene esa crisis humanitaria compleja, puesto que los hospitales y los centros asistenciales diferentes en todo el estado de Anzoátegui, ya sean los ambulatorios, sean los tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, aunque actualmente el sistema cambió la nomenclatura de estos centros de atención, pues allí se evidencia la pobreza, se evidencia la crisis, se evidencia el caos en todos los centros asistenciales del estado de Anzoátegui. Muy bien. ¿Cuántas personas forman el gremio activo y no activo de las enfermeras en el estado Anzoátegui?
¿cuántas enfermeras activas hay, no jubiladas, y cuántas jubiladas existen? Por favor. Bueno, desde el punto de vista de la organización, que es el Colegio de Profesionales de Enfermería, todos son activos, independientemente que estén en condición jubilada desde el punto de vista laboral. Nosotros en el gremio, en el Colegio de Profesionales de Estado Anzoátegui, somos un gremio de 5.000 y un poco más enfermeras a nivel del Estado. En tal caso, ahí se puede también destacar que hay un grupo que está en el extranjero, pero aunque está fuera del país... En la diáspora. En la diáspora. Entre los 7 y 8 millones que se fueron muchas enfermeras. Correcto, sí. Pero aunque están fuera, igualmente forman plantilla del Colegio de Profesionales del Estado Anzoátegui. Las jubiladas actualmente no son muchos. Actualmente en este año es cuando el gobierno, ¿verdad?, ha materializado una deuda que tenía desde hace mucho tiempo con relación al personal sanitario, en los cuales incluyeron un número importante como 300, 400 enfermeras egresadas del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Porque acuérdate que en el Estado no solamente es el Ministerio del Poder Popular para la Salud, sino que también tenemos el Seguro Social, tenemos las clínicas populares y además de eso el sistema paralelo, que es el sistema Barrio Adentro, que también tiene un número importante de profesionales dentro de lo que son las áreas laborales de esos centros. Dentro de esa discriminación que estás haciendo a la perfección, Barrio Adentro, los hospitales, clínicas privadas, ¿cuál es la proporción? ¿Dónde hay más profesionales de la enfermería? ¿En las clínicas privadas, en los hospitales, en Barrio Adentro? O sea, ¿dónde existe el mayor cúmulo de profesionales de la enfermería? Claro, primero quiero decirte que no son las clínicas privadas, ¿okay? El sector privado es un sistema también que conforma el sistema de salud venezolano, pero las clínicas que estoy hablando son clínicas del Estado, ¿verdad?, que ellos le han denominado clínicas populares. Ahí no hay estadísticas en las clínicas privadas. Obviamente, pero la podemos incluir dentro de lo que es la conformación de todo el sistema, ¿verdad? Pero en el colegio nosotros también tenemos agremiado del sistema privado, porque nosotros los clasificamos en dos partes. Uno el público y uno el privado. Las camas privadas generalmente están incorporadas a la par con el personal público. Es decir, que el personal es el mismo a nivel del Estado que se mueve en los diferentes espacios, pues en el público, tanto en el público como el privado. Por ejemplo, una enfermera que trabaja en el Hospital Luis Racetti, ¿verdad?, puede trabajar en una clínica privada del Estado. Matando tigres, que es una necesidad, claro. Sí, pero en por los sueldos, como los médicos también. También, bueno, yo no le diría matando tigres. Bueno, matando tigres como los ingenieros, abogados, maestros, porque hoy en día con un solo salario, pues evidentemente ninguna persona puede mantenerse, ni ella misma, mucho menos a su familia. En este caso, fíjate que todo este escenario que te estoy planteando es para llegar al punto de que tú sepas que el personal que trabaja tanto en los hospitales como en la clínica es el mismo, es la misma plantilla, debido a que se mueven, es una dinámica, ¿verdad? Las camas privadas están atendidas por personal que pudiera también atender las camas públicas. Entonces, en ese sentido, no tenemos vamos a decir, un gran número de profesionales de enfermería en el país que pueda abordar desde el punto de vista específico a cada sector. En el sector público esto está totalmente dividido, es decir, no hay un sistema único nacional de salud y tampoco público, por supuesto, porque cuando tú vas a revisar los aspectos constitucionales relacionados a lo que es público, a lo público, pues se supone que la garantía de la asistencia, todas las necesidades de los pacientes deben ser cubiertas a través del sistema público. Sin embargo, cuando los familiares, cuando los pacientes van a los centros asistenciales, ahí ellos tienen que comprar todo, la medicina, la inyectadora, inclusive tienen que pagar los cirujanos, tienen que traer personas de afuera para que puedan operar. El cardiólogo, si no hay cardiólogo, tienes que buscar un cardiólogo externo y la persona a veces le tiene que pagar para que le vaya a hacer la valoración a sus familiares. Además de eso, imagínate tú, dentro de lo que son la alimentación, el Estado no garantiza la alimentación de los pacientes, la alimentación de los pacientes se los dan los familiares. Entonces dime tú si esto es público, es totalmente privado. Las camas que nosotros llamamos públicas, los pacientes que atienden, que van a los centros asistenciales públicos, cubren sus propias necesidades. O sea, según su ley de acuidad, lo que intentas decir o lo dices de una forma frontal es que
ya hoy en día no existe sistema de salud público, sino semiprivado. ¿Por qué? Pues yo aporto la cama y las manos médicas, más Correcto. no aporto los fármacos, los servicios, o sea, Los tornillos, nada todo de lo que eso. necesites para una Los insumos intervención. médicos, Sí. nada. O sea, Puede- ya no existe. Interesante observación para el mundo en las 90 naciones donde nos están viendo. Zuleida afirma, con mucha lógica, y la razón la asiste totalmente en un 100%, que los hospitales públicos venezolanos no deberían llamarse públicos. ¿Por qué? Porque el paciente colabora a lo mejor con más de un 50% Más. para que lo puedan operar y para que pueda ser atendido en dichos hospitales. ¿Eso es así? Claro. Sí, ya vamos a volver contigo. Tú sabes que el tiempo en la televisión es dictatorial, aquí decimos siempre. Es muy interesante esa observación y todos los días uno aprende algo distinto. Cuando uno analiza y los seres humanos tenemos lógica, es 100% lógica tu afirmación que los hospitales públicos son semiprivados. Claro. Ya regresamos con nuestra invitada de hoy, la licenciada Zuleida Cuiva. Ella es la presidenta del Colegio de Enfermería del Estado Anzoátegui. Ya volvemos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestra invitada de hoy, la licenciada Zuleida Cuiva. Borotoche, ese segundo apellido, Borotoche, tiene carácter, tiene personalidad. Ese es otro nivel. Apellidos indígenas nuestros de Venezuela, de la zona norte, del estado Anzoátegui fundamentalmente. Zuleida, luego de este preámbulo, ¿ustedes manejan el número de camas que tiene el estado Anzoátegui? ¿O es una cifra difícil de...? Es difícil. Hay estimaciones. Por el deterioro de los mismos hospitales, de los dispensarios, de... Las camas, sobre todo del Hospital Racetti, que es una cama, el hospital de referencia y es un hospital universitario tipo 5, dentro de lo que es su estatus, como está, presupuestario, está establecido dentro de 400, 500 camas. Eso es el Hospital Racetti. Sin embargo, dentro de lo que es la dinámica asistencial de ese hospital, está por encima de ese nivel, ¿okay? Porque no solamente el Hospital Racetti atiende al personal de Anzoátegui, sino también atiende las ciudades circunvecinos, los estados que confrontan con nosotros, y llegan los pacientes ahí. También está vamos a decir, sobrepoblado, porque la gente en su mayoría no confía en los módulos y en estos asuntos que han colocado de barrio adentro, y la mayoría se va a los centros asistenciales. Entonces, Estamos hablando al Racetti. de los estados Guárico, Sucre, Monagas. Sobre todo Monagas, Sucre. también. Sucre viene mucha Guárico gente. también. Guárico, Sí. sí. ¿Okay? Ahí se dan atención a este tipo de... Claro, no es un número mucho, pero sí también se atiende. Es un número importante. Es un número importante. Entonces, el Hospital Racetti, dentro de lo que es su estabilidad con relación a las camas, son 400 a 500 camas, porque ustedes saben que ahora nosotros no manejamos estadísticas fijas de ningún tipo. O sea, hay una falta ahora en el sistema de salud, que no hay vigilancia de las enfermedades. Por lo menos nadie las conoce hasta ahora, y mucho menos de los números de camas que se colocan dentro de lo que son los centros asistenciales. E inclusive a veces hacen hospitales de campaña en el mismo hospital, y eso genera camas, genera espacio, ¿no? No solamente en el hospital, sino que también tenemos camas en los centros, en los ambulatorios,
y en el Seguro Social, que son dos hospitales también considerados grandes, tipo 4. Las Garzas. Las Garzas, ellos manejan como 200 a 300 camas cada uno de allá, tanto de ¿Cuál las es la Garzas. situación actual de esos hospitales? Aparte de la falta de dotación, pero estructuralmente, los quirófanos, Sí. las salas de especializaciones, los exámenes en cada o cual especialidad. ¿Sabes que el Seguro Social anteriormente era una institución que correspondía a los trabajadores? Era la seguridad social de los trabajadores. Sin embargo, y eso le garantizaba todos sus beneficios, Uno su cotizaba atención. siempre. Todavía se cotiza y eso es lo que quiero destacar, ¿verdad? Pero ahora el Seguro Social se convirtió en un ente público, ¿verdad? Que es abierto para todo el mundo y no porque esté en contra, simplemente porque nosotros, los trabajadores, todavía pagamos seguro social sin garantía. Hay personas que han fallecido, trabajadores que han fallecido en la puerta del Seguro Social esperando una cama en cuidados intensivos porque está ocupada por otras personas que nunca pagaron el Seguro Social. Y desde ese punto de vista, anteriormente el Seguro Social garantizaba todas las cosas, estudios paraclínicos, medicamentos, hospitalizaciones, cirugías a todos los pacientes. ¿Eso fue cuándo? ¿Hasta qué año fue eso? Eso fue... Yo no me acuerdo. No, el Seguro Social ha sido la seguridad social de los trabajadores, ¿ok? Pero posterior... Pero funcionó bien, ¿hasta cuándo crees tú? Mira, yo creo que hace hasta como 10 años una Funcionaba. persona funcionaba. Ahí. Posterior a eso ya no. O sea, ya el Seguro Social forma parte como como un hospital común público en Venezuela, con una condición de crisis, unas condiciones estructurales desde el punto de vista de estructura hospitalaria muy decadente, como está el Racetti, pues. Pero según lo que tú estás hablando, Zuleida, tú me estás diciendo de una u otra forma, a mí y a las 90 naciones y a tus amigos venezolanos acá, que tú cotizas a cambio de nada, que tú cotizas durante 5, 10, 15, 20, 30 años, pero no tienes la atención por la cual estás pagando. Has analizado perfectamente bien, eso es lo que te estoy diciendo. Fíjense una cosa, la seguridad social aquí a los trabajadores se le quitó, se olvidó de eso. En el caso del Seguro Social, que era la institución que garantizaba a la salud o la atención a los trabajadores, tanto públicos como privados. De hecho, nosotros cotizamos seguro social, los trabajadores privados cotizan seguro social, pero cuando van a buscar la asistencia que se supone que ellos están cotizando, no la tienen. Entonces son pacientes que quedan allí en una asistencia común para el pueblo, pues. Increíble. Cuando tú haces esa clasificación, hospital tipo 1, 2, 3, 4 y hasta 5 ambulatorios, ¿tú puedes explicar a tu cámara en qué consiste esos niveles y por qué se hace la diferencia, por favor? Sí, bueno, esta estructura corresponde a la red tradicional, cómo se distribuía la salud o la atención, ¿verdad? De acuerdo al nivel de asistencia en Venezuela. Está relacionado también a los aspectos de prevención y curación. Los ambulatorios en su estructura correspondían en su mayoría a la parte de la salud preventiva y los hospitales curativa. La idea de la promoción de la salud, que actualmente no la tenemos en su máxima expresión, siempre era dirigida a la asistencia en los ambulatorios. Actualmente han cambiado toda esa estructura. Corresponde a una nomenclatura muy diferente porque también salió dentro de lo que era la estructura tradicional de salud en Venezuela. Hay una estructura adherida, que es la estructura de barrio adentro. La estructura de barrio adentro corresponde a un nivel ciertamente preventivo de la salud, pero que actualmente la gente no tiene mucha confianza porque han salido muchos aspectos que la gente ha considerado que no son acorde con lo que ellos necesitan, es decir, con su verdadera atención. Entonces, esas distribuciones de esa nomenclatura o esa distribución de hospital ambulatorios o ambulatorio 1, 2, tipo 3, etcétera, corresponde a los niveles de prevención y de asistencia de todos los pacientes, los venezolanos. Claro. Pues.
Entonces, esas estructuras ya están a punto de eliminarse. Porque Cuéntanos algo, Zuleida. Disculpa que te interrumpa, pero tú sabes que uno como periodista transmite para que todos los que nos ven tengan el aprendizaje. ¿Qué concepto manejas tú personalmente como graduada en enfermería sobre los ambulatorios, sobre barrio adentro y sobre los hospitales? ¿Cómo funcionan? ¿Qué personal tiene? Algo como lo que conoce nuestro pueblo como un dispensario. ¿Qué es un dispensario? ¿Con qué cuenta en algún establecimiento de barrio adentro? Lo de los hospitales, pues más o menos todos sabemos, pero eso, barrio adentro, ambulatorio, dispensario, ¿en qué se diferencia exactamente? sí, lo que pasa En es el que personal, en los equipos, ¿cuántas Sí. personas tiene uno? ¿Hay operaciones ambulatorias o no? O sea, ¿cómo atienden al pueblo según cada cual en su caso? bueno, desde el punto de vista del concepto, porque desde el punto de vista de la realidad hay una situación bastante complicada con relación a la atención en los ambulatorios. Pero en el concepto, ¿cuál sería? Los conceptos están relacionados a que los ambulatorios atienden la preventiva y hay un tipo de ambulatorio que puede hacer una cierta intervención quirúrgica que se llaman cirugías menores, que se pueden realizar en estos ambulatorios. Sin embargo, actualmente no te podría decir la estadística cuántas cirugías menores se realizan. Pero lo que manejan, sí. Ajá, Que son eso por lo menos. Cirugías menores. Cirugías menores, Cuando es una ambulatorios. cirugía mayor, el Van- hospital es el que interviene. Correcto, así es, ¿verdad? Porque ameritan otras condiciones de los quirófanos. Y los etcétera. llamados barrios adentro, ¿a qué se dedican? Barrio Adentro es una... ¿Cómo ayudan al pueblo, al ciudadano común? Bueno, te voy a decir que si me preguntas a mí, yo te voy a decir lo siguiente. El Barrio Adentro fue hecho para los pobres, ¿ok? Y los dispensarios no, y los ambulatorios tampoco. Bueno, te voy a decir que dentro de lo que era un dispensario antes, un dispensario contaba con sus condiciones de dispensario, ¿verdad? Con sus condiciones de dispensario. Un pobre iba al dispensario y era atendido desde el punto de vista que le tocaba el dispensario. Uno que tenía recursos, ¿verdad? Iba al dispensario y y podía obtener lo mismo que tenía el pobre. O sea, había una igualdad tanto para los que no tenían, tanto para los que tenían, o sea, igual que los hospitales, igual que las universidades, ¿ok? Pero actualmente el sistema Barrio Adentro se formó, bueno, es una fundación. Eso es una fundación que inclusive su personal que está allí todavía, no tiene una condición laboral estable dentro de lo que es, las estructuras laborales del país. Un trabajador de Barrio Adentro hasta no hace mucho era un trabajador contratado, sin prestaciones sociales, simplemente contratado. Mucha gente que ahorita tienen más o menos 6, 7 años y hay un grupo que ya incorporaron al Ministerio de Salud, pero lo que va ingresando por Barrio Adentro sigue siendo una fundación. ¿Dónde estaban ubicados todos esos profesionales que vinieron de Cuba? ¿En cuál Sí. organismo? Ellos estaban incorporados en la Fundación Barrio Adentro, una fundación que está ajena de vamos a decir, del control profesional de los gremios de Venezuela. Por ejemplo, nosotros, y puedo decir también acerca de los sectores médicos que trabajan allí, muchos no pasan por el colegio de médicos. Muchas enfermeras que vienen de Cuba no pasan por el colegio de enfermeras. Nosotros, a ciencia cierta, no sabemos si ellos son verdaderamente profesionales. Ojo, no estoy diciendo que no lo son, sino que nosotros no tenemos garantía de que ese personal que trabaja en los barrios adentro, que haya venido del extranjero, sean verdaderamente profesionales para atender y estén calificados para atender a nuestro pueblo. Ya vamos a continuar con ese tema que es sumamente interesante, de profundo análisis y de interés para nuestra colectividad y fundamentalmente para el venezolano, que siempre quiere saber quiénes los atienden a donde vayan con un problema de salud. Ya regresamos con nuestra amiga de hoy, nuestra invitada, Zuleida Cuiva, con el segundo apellido que me gusta mucho, Borotoche. Ya volvemos. Ya regresa. Con Silva Russo.
Estás viendo con Silva Russo. De vuelta con la invitada de hoy, la enfermera egresada en la... Zuleida Cuiva. Zuleida Cuiva, ¿cuál es el sueldo actual de una enfermera? Bueno, los profesionales de Venezuela están en su mayoría dentro de unos sistemas de pago que se llaman tabuladores salariales. Y estos tabuladores corresponden a unas renglones que comienzan desde 290 bolívares a un máximo de 390 en todo el escalafón. ¿Okay? No llegas a 400 bolívares mensuales, ese es el sueldo. O sea, tú estás hablando de $10 Más o menos. mensuales. Sí. $10 mensuales con una canasta básica entre 500 y 600 dólares al mes, más unos extras siempre que puede llegar a los gastos de una familia 600, 700 o más dólares mensuales. ¿Cómo se interpreta eso para una enfermera? Dinos aquí algo. Uno cuando habla sobre la profesión de enfermería asocia automáticamente a la mujer. Nunca lo ve como una profesión masculina, sino automáticamente las enfermeras, la enfermería, históricamente también quien te cuida, quien te protege, quien le presta servicios a los enfermos, son las enfermeras. ¿Hay una relación cierta entre hombres y mujeres cuando se estudia enfermería? Mayoritariamente son puras mujeres. Sí. ¿Por qué crees tú? Ve, enfermería es una carrera que está dedicada al cuidado del humano, el cuidado, y eso contiene muchos detalles. Cuidar a un humano corresponde a ser detallista, inclusive es un arte el cuidado, porque tú tienes que cuidar todos los sistemas que tiene una persona, desde su cerebro hasta su sistema óseo, pues. Aparte de eso, incluye todo su aspecto, su sistema psicológico, mental. Entonces, eso necesitas detalles. Y la mujer, pienso yo, ese es mi concepto, está enfocada hacia allá. Nosotros somos más detallistas, más cuidadosas, porque son mamás, más minuciosas. Estamos capacitadas ya desde nacimiento para ese cuidado, ¿verdad? Entonces, podemos pensar... Claro, eso no es una tesis, tampoco es una teoría, ese es mi opinión personal. Pero tiene que ver con que ustedes tienen hijos también y son mamás y a lo mejor Sí, eso influye bastante. Pudiera ser, pero te lo voy a decir desde el punto de vista ahora del origen, ¿verdad? Del origen de nuestra profesión. La enfermería nació con una mujer, ¿verdad? Con Florencia Nightingale. Ella fue impulsora de los cuidados a todos los enfermos, en este caso los heridos, que eran los soldados en la guerra de Crimea. Y en esa atención ella fue descubriendo muchas cosas para poder garantizarle y darle la seguridad a ese paciente, como fueron los medios ambientes laborales, la separación, el aislamiento del paciente para que no se contaminara, la asepsia, el lavado de los pacientes, el lavado de las manos. Todo eso hizo Florencia porque era cuidadosa de aquel ser que estaba totalmente enfermo o por lo menos herido, pues, en este aspecto. Entonces enfermería nació impulsada por una mujer, y a medida que pasó el tiempo ella incorporó mucho más mujeres que tenían más tiempo para cuidar a estos soldados, y desde allí pues generó una profesión que hasta los actuales momentos en su mayoría son damas, son mujeres, ¿ok? Inclusive a Florencia se le llamaba la dama de la lámpara, porque ella, obviamente en ese tiempo no había suficiente luz eléctrica y ella iba en las madrugadas con la lámpara examinando a sus pacientes. Entonces, esa tendencia a ese origen, en su mayoría actualmente se mantiene. Desde hace un tiempo para acá, unos años,
se ha incorporado el factor masculino o el hombre dentro de lo que es la profesión, pero nunca, actualmente no es mayor. Yo pudiera decir que no llega ni a un 10% de los caballeros que acompañan esta profesión en Venezuela. O sea, de 100 enfermeras, 90 son mujeres. Sí. Y 10 son hombres. Sí. Zuleida, para todo nuestro público y nuestras audiencias, ¿en cuántas universidades se estudia enfermería en Venezuela? Aparte de la Universidad Central de Venezuela. Sí. Bueno, enfermería la tenemos... Y por otra parte, son 5 años de estudio. ¿Y qué materias ven ahí? ¿Cómo sale preparada una enfermera? Porque entiendo que si eres la mano derecha de un médico cirujano, pues debes tener conocimiento de muchas áreas que a lo mejor el público desconoce. Bueno, está bien. Primero te quiero quitar el concepto de la mano derecha del cirujano, ¿verdad? Y eso ya no es, porque el médico tiene sus 2 manos. Y dentro de lo que es el trabajo que nosotros hacemos, es un trabajo complementario, ¿verdad? De unión de equipos. En el caso de la cirugía, la enfermera que está dentro de lo que es el acto operatorio se llama una instrumentista y en estos tiempos tiene una especialidad. Entonces, que perfectamente es un profesional dentro del equipo de salud que incorpora también, por supuesto, a nuestros compañeros los médicos. Me hiciste la pregunta de... ¿Qué estudian ustedes durante 5 años? Sí, son 5 años de carrera. Dentro de lo que es estos 5 años se maneja un penso muy exigente también, dentro de lo que corresponde a lo que nosotros somos, el cuidado. No somos médicos, porque también hay mucha gente que piensa que pudiéramos tener toda una carrera... conocimientos médicos. Conocimientos médicos, aunque tenemos nuestros conocimientos obviamente funcionales correspondientes al ser humano, pero en las profundidades de las especialidades médicas, eso lo hacen los médicos, ¿okay? Nosotros cuidamos todos aquellos pacientes en las diferentes especialidades. Una enfermera estudia 5 años, incorporándose a ella, por supuesto, nuestra materia que es enfermería, que es el cuidado humano, ese es nuestro centro. Y también vemos allí todo lo que corresponde al funcionamiento humano, pues vemos microbiología, vemos farmacología, vemos en las especialidades pediatría, obstetricia, todos esos aspectos se ven dentro de la carrera, farmacología y fisiopatología también se ve dentro de la carrera, ¿verdad? Fisiología, por supuesto, nosotros tenemos que saber cómo funcionan los órganos para poder dar una buena atención. Todas las materias que son inherentes prácticamente para la práctica de la enfermería. Correcto, anatomía, porque nosotros hacemos intervenciones también, por ejemplo, los cateterismos venosos, las canalizaciones, tú tienes que saber cómo lo vas a hacer, porque no es solamente... Tú administras medicamentos, tienes que saber farmacología, tienes que saber dosificación, tú tienes que saber todas esas cosas. Un profesional de la enfermería no solamente es alguien, como alguien dijo por ahí, ¿verdad?, que inyecta, no. Nosotros inyectamos, obviamente, pero desde el punto de vista de la ciencia, como está establecido, son como 5 años de estudios, lógico. Son 5 años. La enfermería es una carrera científica y no solamente se queda allí, sino que actualmente nosotros tenemos especialidades académicas. Por ejemplo, enfermería pediátrica, eso es una especialidad que la dicta la Universidad Central de Venezuela. Enfermería intensiva, en el caso cuidados intensivos. Las terapias intensivas. Yo soy especialista en cuidados intensivista. Yo soy intensivista, como le dice la gente, ¿no? Pero realmente es cuidados intensivos pediátricos, esa es mi especialidad. Yo soy egresada también dentro de lo que son los estudios de gerencia pública. O sea, enfermería tiene actualmente un campo universitario también de formación. Las universidades que están apoyando y que abrieron sus puertas desde hace mucho tiempo para esta carrera, tenemos la Universidad Central, la Universidad de Carabobo. En la Universidad de Carabobo tenemos doctorados para enfermería. Una enfermera puede ser una doctora en enfermería, ojo, ¿ok? Tenemos la Universidad del Zulia, la Universidad de Oriente. La Universidad de Oriente tiene enfermería. Todas las universidades, en su mayoría, las universidades reconocidas del país, están incorporadas enfermería.
Actualmente, pues nosotros, yo lo digo así, yo lamento muchas cosas, como se ha depreciado, por decir, utilizar una palabra, algunos pensum de algunas universidades que han querido dar enfermería, pero lamentablemente, pues hay muchas fallas con relación a esos pensum. Ya vamos a hablar sobre ese tema porque el tema es apasionante y es bueno. Fundamentalmente porque de una u otra forma estás atendiendo personas humanas, aunque no seas la mano derecha del médico, pero tienes que ver con el equipo del médico. Muchas veces el médico cirujano opera, pero hay una especialidad que es el médico de la anestesia. Y evidentemente un anestesiólogo puede equivocarse, puede errar en su función y en su oficio. Ya vamos a regresar con nuestra invitada de hoy, Zuleida Cuiva. Segundo apellido tuyo, ¿cuál es? Dilo a tu cámara. Porotoche. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con Silva Russo, 90 Naciones. Hoy con una invitada muy especial, la licenciada Zuleida Cuiva Borotoche, enfermera, presidente del Colegio de Profesionales de Enfermería del Estado Anzoátegui. Y estabas hablando antes, Zuleida, un tema bien interesante. Tú dices que hay 4 universidades que dan enfermería y que su tiempo es 5 años de estudio. Estabas mencionando la UCB, Universidad Central de Venezuela, la UC, Universidad de Carabobo, la UDLA, Universidad de los Andes, y la UDO, Universidad de Oriente, para quien nos ve en las 90 Naciones. En las 4 universidades también se dan los estudios de medicina, casualmente. Supongo yo que en las universidades que dan medicina, pues evidentemente dan enfermería también. Van por la misma vía, por el mismo carril. ¿Existen institutos técnicos donde se estudia enfermería? Sí. Tu opinión, por favor. Bueno, nosotros tenemos un proyecto hace ya unos cuantos años, ¿verdad? Ya que los institutos técnicos ya deben ir desapareciendo. Fíjate, en el estado de Anzoátegui nosotros contamos con un instituto técnico y otros institutos que hacen convenio con universidades. ¿Cuál es el instituto técnico en el estado de Anzoátegui? El UTEPAL, ¿no? El UTEPAL forma técnicos en enfermería y cabe destacar que eso salen a nivel técnico, son técnicos en enfermería, no son enfermeros. ¿Cuánto tiempo estudian? Ellos estudian 3 años. 3 años. Entonces, realmente ¿Y las diferencias fundamentales entre un técnico graduado en un instituto técnico y la de un egresado durante 5 años en enfermería en una universidad? ¿Cuál es la diferencia radical? La diferencia radical es que enfermería es una carrera integral. Dentro de lo que ella se desarrolla, no solamente nosotros hacemos actividades netamente prácticas directas, ¿no?, sino también actividades administrativas. Enfermería está formada para organizar, para controlar, para aplicar el proceso administrativo en los servicios de salud. Dentro de lo que es la licenciatura, en su mayoría de las universidades, nosotros vemos los procesos administrativos. Por eso es que enfermería en el Estado y a nivel de Venezuela, nosotros somos una estructura dentro de lo que es el sector salud. Siempre en el Ministerio del Poder Popular para la Salud nosotros tenemos una dirección de enfermería que genera hacia abajo una serie de acciones correspondientes a lo que es el gremio. Igualmente en el estado de Anzoátegui tenemos una coordinación regional de enfermería que genera funciones a sus enfermeros, o sea, tenemos una línea directa dentro de lo que es nuestro trabajo. Es un trabajo organizado, es un trabajo planificado, es un trabajo que tiene dirección, evaluación y controles. Eso es enfermería complementario, pues. Y por supuesto,
A nivel de la licenciatura, tú profundizas aún más la fisiopatología, la anatomía y todos los sistemas de salud del ser humano, pues. Sí. Y frente a esa realidad que me estás diciendo, que el sueldo de una enfermera es de $10, ¿se sigue estudiando, siguen buscando los alumnos la carrera de enfermería? ¿Y cómo está si las enfermeras se han ido también en la diáspora de los 7 o 8 millones al exterior? ¿Se han ido muchas enfermeras? Los 2 puntos, por favor. ¿Se sienten motivados para estudiar esa carrera? Y segundo punto, la diáspora de las enfermeras. Bueno, con relación a la carrera, al estudio, hay un número de personas y en su mayoría, yo también me incluyo, nosotros estudiamos enfermería porque queremos hacer un bien a la gente. Es un camino como que muy, ¿cómo les diría? Filosófico, pues un sentir. Espiritual. Espiritual y de apoyo al humano, ¿verdad? Entonces tú quieres ayudar a la gente porque el peor momento de un ser humano es en su estado de enfermedad. Entonces tú eres una persona que viniste a este mundo, y voy a enfocarlo por allí, con el deseo de ayudar a los demás. Y dentro de esa ayuda que tú tienes, por eso es que enfermería califica. Una enfermera califica verdaderamente cuando tú correspondes a lo que tú eres, lo que tú quieres, ¿verdad? Tú quieres atender a la gente, no te puede fastidiar la gente, tienes que amar a la gente, independientemente de lo que te vayan a pagar. Es un poco altruista por ahí, ¿verdad? Eso está dentro de lo que es nuestro interior, lo que es la personalidad de una persona que quiere atender a los seres humanos. Entonces, más allá de un salario, obviamente tenemos que tener un salario porque nosotros dedicamos la vida a cuidar a personas que no son nuestra familia. Mientras una enfermera deja su familia toda una noche o quizás 24 horas para atender personas que no son ni sus familiares y no le pagan nada. En este caso, nosotros no tenemos sueldo, ¿verdad? Porque eso es un sueldo simbólico. Dígame la que está comenzando sus primeros 5 años, $5. O sea, ¿qué le pagan? Nada. Pero la retribución de lo que eres tú como ser humano es algo muy hermoso y muchas veces eso te llena de mucha satisfacción en lo que es el ser humano, porque el ser humano funciona porque tiene necesidades. Hay necesidades básicas clasificadas, las necesidades de Maslow, y eso está dentro de todos los seres humanos. Entonces, ese sentir lo tiene aquella persona que ha decidido en un momento de su vida cuidar a los seres humanos. Ahora, nosotros exigimos las retribuciones correspondientes al trabajo, claro, porque esos son derechos que corresponden. Una enfermera en su mayoría trabaja y tiene que cobrar. ¿Por qué? Porque como come y mantiene a su familia, si dedica toda su vida a cuidar a los seres humanos. En los centros asistenciales, meramente, están allí es por eso, porque su condición como enfermera no le permite quedarse en su casa, ¿verdad?, sabiendo que hay en la emergencia una cantidad de heridos, que cuántos heridos van a venir en la noche, quién va a atender a esos pacientes. O sea, es algo complicado tratarte de explicar eso que tú dices. Mucha vocación. Vocación se llama, pero en el caso de que, o sea, que la gente no puede entender que como tú ganas $5, no tienes que dormir, no tienes agua, o sea, una situación totalmente caótica y todavía tú estás tratando de darle a la gente el cuidado que a mediana forma pudieras darle en los hospitales de Venezuela. Eso es la enfermera, o sea, ella tiene un valor demasiado importante dentro de lo que es todo el movimiento de nuestro crecimiento, desarrollo y funcionabilidad como seres humanos. Sí. Y así como los médicos tienen cursos de actualizaciones y como cualquier profesional, el gremio de la enfermería tiene cursos de actualización en su oficio, en sus funciones. Sí, sí. Todas las carreras de ciencia están obligadas a tener sus cursos de ampliación, de actualizaciones en la ciencia, porque en los actuales momentos la ciencia cambia todos los días. Por tal motivo hay que tratar de actualizar nuestro personal. En su mayoría estos aspectos los llevan las universidades y nosotros los gremios. Y dentro de los mismos hospitales se generan acciones académicas, bueno, no académicas, pero sí de formación, ¿verdad?, de actualizaciones
para mantener a nuestro personal actualizado. Por ejemplo, aunque en Venezuela hace mucho tiempo que no se compran equipos de alta tecnología, muy pocos, pues porque en el caso del RACETI, que es el hospital universitario, muy pocos equipos nuevos llegan, o sea, y los que llegan nuevos, entre comillas, están para el mundo un poco obsoletos, etcétera, pero ahí vamos, eso es lo que se hace. Sí. Te voy a hacer esta pregunta para que me la contestes brevemente, porque ya estamos en la etapa final. ¿Por qué fuiste enfermera y por qué no fuiste médico? Brevemente. Bueno, esas preguntas me las han hecho mucha gente, pero gracias por la pregunta. Soy enfermera es por eso, yo soy una mujer que ama mucho a la gente, o sea, yo soy una mujer de fe, yo creo más allá de nuestra realidad, ¿okay? Y dentro de ese más allá de nuestra realidad está el humano, el ser como tal. Todo lo que yo escribí anteriormente es mi concepto, ¿ok? Yo creo que el ser humano y nosotros fuimos hechos para eso, para amarnos unos con los otros. ¿Por qué soy enfermera? Porque amo a la gente. Muy bien. Con nosotros estuvo en el día de hoy la amiga, la enfermera Zuleida Cuiva Borotoche, enfermera, presidente del gremio del Colegio de Enfermería del Estado Anzoátegui. Y fundamentalmente es una mujer de fe. Un gusto haberte tenido aquí hoy. Será hasta una nueva oportunidad. El Mercadito de la Fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más. Y mucho más. El Mercadito de las Frutas presentó Con Silva Russo, siempre lo nuestro.